Entonces vamos a hablar un poquito sobre las alternativas que tenemos para preservar el esfínter en cáncer del recto inferior. Pues la cirugía de recto, como hemos visto, siempre representa un reto para el cirujano. No importa el abordaje que hagamos, no importa si es abierto o laparoscópico, siempre trabajamos en una pelvis estrecha, y más cuando tenemos, que luego dicen que las difíciles somos las mujeres, y esto definitivamente no, son los hombres. Una pelvis estrecha, un mesorrecto voluminoso, una próstata grande, realmente esto representa un reto, y pues en la experiencia que yo tengo probablemente sea una de las cirugías que implica mayor, pues un reto grande para el cirujano. Sabemos que el 20% del cáncer colorectal se va a desarrollar en el recto, y bueno, conocemos los límites anatómicos, los últimos 15 centímetros es lo que nos referimos hacia el recto. Entonces, cuando tenemos un cáncer de recto superior o recto medio, generalmente no es tan complejo preservar el esfínter si uno tiene la experiencia y una técnica depurada. En un porcentaje muy alto de nuestros pacientes que estén a partir de en estos centímetros del recto, vamos a poder hacer una resección anterior baja sin problema, con una buena anastomosis, y como ya había mencionado previamente, con estomas de protección cuando sea necesario. Aquí realmente lo que es más complejo es qué vamos a hacer con los últimos 3 centímetros del recto, y para esto hay que recordar lo que es el recto verdadero. La distancia del margen anal al tumor realmente no es lo que nos compete, porque sabemos que el margen anal va a ser muy variable. Hay pacientes que tienen un canal anal de 5 milímetros y hay otros que tienen un canal anal de 3 centímetros. Entonces, lo que realmente nos interesa es saber la distancia del tumor del anillo anorrectal o de la línea pectínea en adelante. Y estos últimos 3 centímetros es lo que consideramos el recto verdadero, que generalmente corresponden a lo que es la primera válvula de Hewson. Entonces, aquí es donde tenemos que decidir qué opciones tenemos para preservar el esfínter a este paciente, o si no, un porcentaje alto en centros donde no hay tanta experiencia, probablemente la única opción quirúrgica que tenga ese paciente va a ser un abdominoperineal, que nunca va a estar cuestionada si hablamos en términos oncológicos, pero que va a quedar el paciente con una colostomía permanente. Y en nuestra experiencia, eso muchas veces asusta al paciente, y los pacientes rechazan el tratamiento, no regresan a su seguimiento, y entonces cuando vuelven es porque tienen un tumor que está fungando, o está obstruido, o está sangrando, y perdieron su oportunidad por el miedo a tener una colostomía permanente. Como había mencionado previamente, la mayoría de nuestros pacientes, es muy raro el paciente que llega a nuestro instituto con un tumor temprano, un T1, un T2, realmente corresponde a un porcentaje muy bajo en nuestra base de datos. La mayoría de los pacientes son tumores localmente avanzados, es decir, T3 o T4 con enfermedad ganglionar positiva, y por lo tanto, yo creo que cerca del 90% de nuestros pacientes se van a quimio-radioterapia concomitante. Usamos ciclos largos de 45 a 55 veces. Posteriormente volvemos a valorar al paciente, con exploración física, ultrasonido endoscópico, tomografía, colonoscopía. Si hay duda, entonces hacemos una resonancia magnética y valoramos al paciente. Esto es muy importante, 6 a 8 semanas después de terminar la quimioterapia, y actualmente hay una tendencia a prolongar todavía un poquito más este tiempo de espera. La quimioradioterapia definitivamente, ya demostrado hace mucho tiempo en el estudio alemán, es lo ideal para pacientes localmente avanzados, y no solamente en términos de recurrencia local y supervivencia, que es un hecho que mejora a los pacientes, sino para la preservación del esfínter. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un tumor en estos últimos 3 centímetros, la decisión de qué tipo de cirugía vamos a realizar la vamos a tomar hasta que acabe la quimioradioterapia, y hasta que valoremos 6 a 8 semanas después del término de la misma. Entonces, pues esto es lo que mencionaba, un reto quirúrgico, aparte de toda la situación anatómica que hay que cuidar en la pelvis. Aparte de todo, cuando hablamos de términos oncológicos, tenemos que tener un mesorrecto completo, tenemos que tener una pieza cilíndrica, cuando la pelvis acaba en un cono, y lograr una pieza así realmente es complejo. Y además queremos un mesorrecto que esté liso, brillante, completo, que no tenga defectos, y mucho menos que termine en forma
córnica. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para preservar el esfínter en estos tumores? Entonces, más o menos de 3 a 4 centímetros hacia arriba, generalmente con una buena resección anterior baja, el paciente va a salir conectado. Pero en estos últimos 3 centímetros, ¿qué opciones tenemos? Nunca se va a criticar una resección abdominoperineal, pero siempre hay que pensar que hay opciones para preservar el esfínter del paciente. Entonces, aparte del abdominoperineal, hay otras opciones. Hay quienes pueden hacer una resección anterior baja todavía en estos últimos centímetros, sobre todo si es una paciente femenina, con una pelvis ancha, una paciente delgada. A lo mejor podemos lograr todavía meter la engrapadora hasta acá abajo, pero la mayoría de los pacientes a esta distancia necesitan algo diferente. Y la opción que nosotros hemos encontrado son las resecciones interesfintéricas con el abordaje transanal laparoscópico, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Otra opción es la excisión local y la observación, que bueno, yo pensé que íbamos a hablar un poquito de esto, pero en cuanto a observación sabemos que, bueno, antes de eso, hay tumores que definitivamente, por más que queramos, va a ser imposible preservar el esfínter. Todavía tenemos pacientes que llegan con estos tumores fungantes, en los cuales se tiene que hacer una resección abdominoperineal o inclusive una exanteración pélvica. O sea, todavía están estos pacientes en los cuales no podemos ofrecer otra alternativa. Entonces, en cuanto a excisión local y observación, pues la excisión local, igual como nuestros pacientes son localmente avanzados, realmente mi experiencia en excisiones locales de espesor completo es poca, no nos llegan estos casos, pero va a estar indicado en tumores T1 que sean menores de 3 centímetros de diámetro, una menor del 30% de la circunferencia y que no tenga ningún otro factor de riesgo. En ellos podría ser una opción, y hay que recordar que la excisión tiene que ser de espesor completo. En los tumores T2 N0 es cuestionable, ya que tenemos hasta 21% de posibilidad de enfermedad ganglionar. Y otra posible indicación, aunque obviamente no está protocolo, o sea, no está estandarizado, es cuando tenemos una respuesta completa o casi completa a la quimioradio y nos queda únicamente una cicatriz o una úlcera, y el paciente no desea un estoma permanente o tiene una comorbilidad muy alta, pues una opción es hacer una excisión local también de la cicatriz o de la úlcera residual. Sin embargo, no lo ofrecemos de forma rutinaria. Y para esto, pues, estas plataformas están ayudando mucho. Este es un gelpad, que es para pues, cirugía transanal, para la excisión de estos, o sea, para la realización de estos procedimientos, que facilita. Antes solamente estaban las plataformas grandes, las plataformas de Storz o de Wolf para hacer microcirugía endoscópica transanal, que era muy caro, y realmente como el número de pacientes que se van a someter a este procedimiento son tan pocos, pues no justifica un costo tan elevado. Pero esta plataforma pues es realmente económica, es accesible, y seguramente vamos a estar viendo con el tiempo más excisiones locales. En cuanto a la otra opción es que quede con respuesta clínica completa, y bueno, los que más experiencia tienen en esto son los brasileños con la doctora Angelita. Sin embargo, la crítica es que eso no se ha reproducido en otras partes del mundo, solamente ellos tienen esos resultados con una recurrencia local de 11% y con una vigilancia muy estrecha al paciente. Entonces nosotros de rutina no lo ofrecemos, igual a menos que sea un paciente que tenga respuesta completa, que se vaya a someter a un seguimiento estrecho y que no quiera someterse a una cirugía radical. Entonces, para el resto de los pacientes, pues nos queda la resección interesfintérica con excisión mesorrectal total transanal. Esto pues no es nuevo el procedimiento, esto está descrito desde los 80s, cuando se empezaron a hacer, cuando empezó a introducirse la radioterapia preoperatoria. Sin embargo, inicialmente los resultados funcionales no eran adecuados y estuvo en desuso durante un tiempo. Entonces es una mezcla de todos estos procedimientos, de la excisión mesorrectal total, descrita por el Dr. Bill Hill igual en el 82, que fue un parteaguas en la cirugía de cáncer de recto, de la cirugía como inicialmente se describió, que es la resección interesfintérica con asistencia transabdominal para preservar el esfínter, y con la microcirugía transanal endoscópica descrita por el Dr. West en Alemania. Entonces finalmente viene como una fusión de todos estos procedimientos para dar origen a la resección transanal
endoscópica. Tuve la fortuna de estar un tiempo en entrenamiento con el doctor Gerald Marx, que es el que describió por primera vez la resección intraesfintérica en los 80s con la radioterapia preoperatoria, haciendo un gran número de procedimientos con preservación de esfínter, y posteriormente su hijo, el doctor John Marx, continúa su práctica y él hace el cambio a todo lo mismo que hacía su padre, pero con cirugía de mínima invasión. Esto fue descrito más o menos en el 2010, de hecho en el 2010 fue el Congreso Mundial de Cirugía Laparoscópica en México y fueron los primeros que presentaron este tipo de trabajos junto con el doctor Lassi en Barcelona y un grupo coreano. Entonces, relativamente es algo pues, novedoso, que yo creo que va a resolver muchos casos que antes iban a resecciones abdominoperineales, ahora se va a poder preservar el esfínter con todos los criterios oncológicos. Entonces, ¿en quién va a estar indicada este tipo de procedimientos? Según la clasificación de Roulier, va a estar para los tumores tipo 1 y tipo 2, que el tipo 1 va a ser supraanal, que se dice que va a ser más de 1 centímetro del anillo anorrectal, y el tipo 2 para los tumores que están a menos de 1 centímetro del anillo anorrectal. El tipo 3 hay quienes hacen resecciones intraesfintéricas totales y pueden preservar el esfínter, sin embargo la función no va a ser tan adecuada. Es necesario garantizar un margen radial negativo. Si nosotros, previo a ofrecer tratamiento quirúrgico al paciente, vemos que el tumor se sale de nuestro margen radial con los estudios de imagen, probablemente no vaya a ser el mejor candidato para esta técnica porque vamos a comprometer el resultado oncológico. Y definitivamente el paciente tiene que tener una buena función anal porque después de estos procedimientos, al llevarnos parte del esfínter interno, definitivamente la función no va a ser la misma, y si el paciente ya tiene algún dato de incontinencia, pues la calidad de vida no va a ser superior a si dejáramos una colostomía permanente. Entonces realmente la clasificación de Roulier y el protocolo que estamos llevando nosotros en cancerología, prácticamente el tipo 1 y el tipo 2 son los que estamos llevando a las secciones interesfintéricas, y sí tratamos de tener un margen distal por lo menos de 1 centímetro. Hay quienes dicen que hasta 5 milímetros, pero en nuestra experiencia inicial nosotros no estamos haciendo todavía, tratamos de sí tener un centímetro. Definitivamente los tipos 3 y los tipo 4 nosotros los seguimos mandando a resecciones abdominoperineales. En cuanto a seguridad oncológica de la técnica, no hay estudios prospectivos controlados, autorizados y demás, y probablemente no los va a haber durante mucho tiempo. Sin embargo, sí hay muchos estudios que demuestran la seguridad oncológica. Este estudio de Roulier, que es uno de los también con mayor experiencia, incluye 92 pacientes. La distancia de margen anal del tumor fue de 3 centímetros en promedio, o sea, tumores muy bajos, tumores hasta 1.5 centímetros de margen anal, la mayoría localmente avanzados, la mayoría con radioterapia preoperatoria y con un tiempo de seguimiento de 40 meses con una recurrencia local del 2%. Posteriormente, este mismo grupo de Roulier analiza en un estudio igual retrospectivo los pacientes que llevaron a resecciones interesfintéricas parciales y totales y resecciones con coloanostomosis contra las resecciones abdominoperineales, y los resultados oncológicos inclusive son superiores a la resección abdominoperineal, y eso un poco por la biología y la distribución del tumor, que sabemos que los que van a abdominoperineal de entrada van a tener pues un peor pronóstico. Este es el primer estudio que sale de cirugía transanal endoscópica con excisión mesorrectal total, que fue publicado en el 2010 por el doctor Antonio Lassi de Barcelona y la doctora Patricia Arcila de Boston. Ellos sacan esta primera publicación, y si nosotros vemos a partir del 2010 ahorita, cada mes, cada vez estamos viendo más y más estudios al respecto de esta técnica. Este es otro estudio por la experiencia del doctor John Marx en Filadelfia, y ellos tienen de estos pacientes 59 pacientes, igual todos, la mayoría con quimio-radioterapia. La distancia promedio del tumor del anillo rectal era 1.2 centímetros, o sea, tumores realmente bajos en los cuales se logra preservar el esfínter, y todos con quimio-radioterapia. Ellos tienen un seguimiento de 34 meses, el 92% de los casos se logró hacer vía laparoscópica, tumores T2, T3 la mayoría, tienen un alto porcentaje de respuesta completa, patológica completa, el 28%,
Nosotros en cancerología alcanzamos un 16% de respuesta patológica completa y tienen una recurrencia local de 2.5%, o sea, muy bajo, con una distancia de 7.1%. Y aquí lo importante es que el 90% de estos pacientes lograron sobrevivir sin un estómago permanente. Este es otro estudio de los coreanos, donde comparan la cirugía transanal abierta versus la cirugía transanal endoscópica, y prácticamente en cuanto a recurrencia local, periodo libre de enfermedad y supervivencia global, no existe ninguna diferencia entre ambos grupos. Entonces, estos son algunos estudios, pero si uno busca en la literatura, hay muchísimos más que apoyan la seguridad oncológica de este procedimiento. Entonces, en cuanto a aspectos técnicos, así es como nosotros realizamos el procedimiento. Colocamos al paciente en una posición de litotomía forzada, ocupamos las pierneras automáticas, que creo que son muy importantes para llevar a cabo este procedimiento, porque el paciente va a estar sometido varias horas en esta posición, y lo que hacemos inicialmente es exponer el canal anal. Como lo hacemos nosotros es colocando 4 pinzas de Alice para identificar bien el canal anal e identificar la línea pectínea, que es un punto crítico de la cirugía. Hay quienes usan el separador de Longstar. En nuestra experiencia, pues es como logramos exponer el canal anal. Una vez que identificamos la línea dentada, lo que hacemos es una incisión sobre ella con el electrocauterio para no perdernos del plano. Ya que lo tenemos marcado, hacemos una disección con la Metzenbaum de forma totalmente perpendicular a lo que es la mucosa del recto, para lograr entrar al espacio interesfintérico. Entonces lo abrimos, vamos a encontrarnos después de la mucosa parte del esfínter interno, que vamos a identificar estas fibras longitudinales para posteriormente poder entrar al espacio interesfintérico y entonces de forma digital tratar de rodear completamente el muñón del recto. Es muy difícil captar esto porque el espacio es muy pequeño, pero bueno, aquí vemos la línea dentada ya marcada con el electrocauterio. Aquí continuamos la disección y aquí prácticamente ya estamos en el espacio interesfintérico con el muñón del recto ya totalmente disecado. Una vez que está disecado lo tenemos que cerrar y asegurarnos que el cierre es hermético, porque vamos a empezar a trabajar de forma transanal y no queremos ni que se nos contamine la cirugía de materia fecal y mucho menos que podamos manipular el tumor y provocar nosotros mismos contaminación de las células del tumor. Entonces prácticamente este es el objetivo para la disección interesfintérica, y una vez que lo logramos, entonces ocupamos este puerto transanal. Esta es el que usamos nosotros, es de la compañía Blythe. Trae esta camisa de plástico, que es una camisa rígida que mide alrededor de unos 4 o 5 centímetros. Tiene este aro al final y tiene un aro interno también, que es lo que nos mantiene el neumorrecto, que no nos jugue. Una vez que lo colocamos, tiene esta bala integrada para asegurarnos que la camisa esté bien colocada. Montamos entonces sí el puerto, que es un puerto pequeño, tiene tres trocales de trabajo, tiene un canal que va hacia el insuflador y tiene otra ventana que la abrimos para cuando tenemos demasiada humo, no se va a ver. Y prácticamente para hacer la cirugía transanal, los centros avanzados pues usan el EndoEye, que es un lente de 5 milímetros articulado, o usan pinzas articuladas. La verdad es que no se requiere mayor instrumento más sofisticado más que el puerto transanal. Lo que usamos es un lente de 10 milímetros de 30 grados, usamos el Ivasure Blond Tip de 5 milímetros y en el otro canal de trabajo usamos una pinza intestinal. Y con estos 3 instrumentos es suficiente para hacer toda la parte transanal. Entonces, ahora es un nuevo abordaje, hay que volver a acostumbrarnos a un punto diferente de vista de la anatomía en este punto, o sea, de forma transanal. Entonces, generalmente cuando entramos, esta es la visión que tenemos, entramos y tratamos de encontrar de primera instancia el mesorrecto posterior, el plano adecuado. Tenemos que cuidar toda la circunferencia lateral para no lesionar el plexo, y anterior, que siempre es un punto muy complejo para encontrar el plano. Sobre todo en los hombres hay que encontrar el plano entre la próstata y el recto. En la mujer es un poco más sencillo porque con el tracto vaginal nos guiamos y podemos encontrar más fácil este plano.
y vamos subiendo prácticamente hasta llegar a la reflexión peritoneal y entrar a la cavidad abdominal. En este momento nos asistimos por la paroscopía y de forma convencional, como se los mostré previamente, bajamos todo el ángulo esplénico, movilizamos el colon y de arriba nos conectamos con la disección que ya llevamos en toda la pelvis, sacamos la pieza transanal y entonces hacemos la anastomosis, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Este es un caso de un paciente de 38 años de edad con un tumor a 2 centímetros, 2.5 centímetros del margen anal y a 1 centímetro del anillo anorrectal. Esta es su tomografía post-quimioradio. Aquí vemos el tumor, está un tumor muy voluminoso. Hicimos un ultrasonido endoscópico y había mucha duda si era un T3 o un T4 por infiltración a la próstata, por lo que terminando la quimioradioterapia hicimos una resonancia magnética. Aquí vemos las vesículas seminales y el plano estaba completamente conservado, por lo cual lo llevamos a este procedimiento. Y bueno, ya disecada la resección del espacio interesfintérico, esto es lo primero que vemos. Aquí está la camisa del puerto, este es el mesorrecto posterior, estas son algunas fibras musculares que todavía hay que resecar. Y pueden ver cómo el neumorrecto nos va a ir dibujando nuestro plano posterior. Aquí poco a poco se va dibujando el plano. Y nuevamente casi toda la cirugía se puede llevar con disección Roma si estamos en el plano adecuado, con un sangrado mínimo. Aquí ya estamos empezando a hacer parte de la disección lateral. Aquí ya tenemos todo el mesorrecto posterior disecado y nos faltaría ahora toda la circunferencia anterior. Aquí vamos rodeándolo poco a poco. Aquí está ya la parte anterior y este es el punto un poco más difícil. Esto es la próstata, que aquí todavía no se ve claramente cómo vamos a hacer el plano, pero una vez que logramos entrar al plano se ve clarísimo cómo está aquí la próstata y cómo está todo el recto y el mesorrecto anterior en la parte inferior. Aquí continuamos la disección prácticamente hasta llegar a la reflexión peritoneal. Podemos subir. Muchas veces es factible abrir la reflexión, empezamos a perder neumo porque se va el neumo al abdomen, pero nos conectamos aquí. Este ya es el abordaje laparoscópico para bajar el ángulo esplénico y ven que prácticamente es abrir la reflexión para conectarnos con la disección que habíamos hecho desde abajo. Aquí está el recto, aquí están las vesículas seminales. Esta es la reflexión peritoneal en la forma anterior, la parte anterior, perdón. La parte anterior y toda la disección de abajo ya está realizada, que cuando la hacemos vía laparoscópica, justo de las vesículas seminales para abajo es la parte más compleja y así es como nos queda nuestro hueco pélvico. Allá abajo se ve el puerto transanal. Aquí bajamos el ángulo esplénico como se los mostré. Muy importante seccionar la arteria y la vena desde su origen para poder tener toda esta longitud transanal. Hacemos la sección con una engrapadora lineal y hacemos una pequeña colotomía y bueno, en este punto no hay forma de usar ningún tipo de engrapadora, entonces terminamos haciendo una anastomosis, una coloanoanastomosis lateroterminal manual, que es probablemente lo más sencillo de toda la cirugía. Ponemos los encuadrantes, ponemos las primeras suturas, luego terminamos la circunferencia. Verificamos que esté hermética y evidentemente dejamos una ileostomía de protección en estos pacientes. Esta es la pieza de ese paciente. Pueden ver el mesorrecto totalmente, o sea, completo, porque aparte con esta técnica nos llevamos el mesorrecto prácticamente hasta donde termina, o sea, más abajo ya no hay mesorrecto. Si lo hiciéramos vía abdominal, probablemente siempre cuando metemos la engrapadora, a lo mejor dejamos todavía parte de este borde del mesorrecto. Tenemos el mesorrecto completo, liso, íntegro, brillante. Y bueno, nosotros tenemos una experiencia, estamos iniciando esto, empezamos en abril del 2014, esta es la experiencia a abril del 2015, llevamos 12 pacientes, el promedio de edad son 49 años, sobre todo en los casos iniciales hemos escogido pacientes más jóvenes. Se dice que en pacientes mayores de 70 años la función puede quedar todavía más comprometida, pero bueno, al tacto rectal de forma inicial el promedio del tumor hemos tenido de 2.7 centímetros del anillo anorrectal.
tiempo quirúrgico en promedio es de 460 minutos. No tenemos dos equipos, gente como Lassi en Barcelona trabaja de forma simultánea, de forma transanal y al mismo tiempo abdominal, y eso ahorra bastante tiempo quirúrgico. Sin embargo, nosotros hacemos la parte transanal y el mismo equipo luego se pasa a la parte abdominal, y eso pues aumenta nuestro tiempo quirúrgico. La estancia hospitalaria en promedio ha sido 5.4 días, y estas son las complicaciones que hemos tenido. Una paciente presentó necrosis de la anastomosis. Desde que la hicimos no se veía violácea, no se veía de forma adecuada. Sin embargo, al estar tan baja y tan accesible a la vista, decidimos darle oportunidad a ver si mejoraba. Al día siguiente que la revisamos, pues prácticamente estaba negra la mucosa del colon, por lo que la desmantelamos y no fue posible preservar el esfínter. Presentó retención urinaria, se manejó con cateterismo limpio intermitente, y 6 meses después recuperó la función urinaria, pero quedó con su colostomía permanente. Una paciente durante la cirugía presentó un infarto de miocardio, por lo cual se suspendió, ya no se decidió la reconexión, se convirtió el procedimiento. Otro paciente reingresó por deshidratación por la ileostomía. Un paciente presentó un absceso perianastomótico, se disentó en un 30% de la circunferencia de la anastomosis. Sin embargo, eso es muy superficial, se puede manejar fácilmente, tiene su ileostomía de protección y actualmente está granulando y esperando a ver cómo queda la función del esfínter para ser conectado de la ileostomía. Con un paciente tuvimos en el inicio, en este plano entre la próstata y el recto, a veces es muy difícil encontrarlo, y cuando nos dimos cuenta teníamos la sonda Foley enfrente y habíamos abierto la uretra. Tampoco sucedió nada, le reparamos vía transanal por 2 puntos, se quedó con su sonda Foley 2 semanas y el paciente está a punto de ser reconectado de la ileostomía. Y con otra paciente no fue factible, tenía mucha enfermedad, mucha fibrosis por radioterapia, y no nos pareció prudente reconectarla por el riesgo de que quedara con un margen positivo. En cuanto a los resultados patológicos, el mesorrecto, no tenemos ningún caso de mesorrecto incompleto, y todos son completos, solo algunos que han salido casi completos. El borde distal, no tenemos ningún margen menor de 1 centímetro, todos son de 1 centímetro para arriba. Y en cuanto a la etapa patológica, pues la mayoría fueron localmente avanzados. Tenemos un paciente que tuvo un margen radial menor de 1 milímetro, sin embargo su mesorrecto fue completo. Y lo mismo en este paciente, 2 pacientes con un margen menos de 1 milímetro, pero con mesorrecto completo. De estos casos ya tenemos 5 pacientes que se conectó la ileostomía. Más o menos todos estos pacientes se van a quimioterapia adyuvante, entonces tenemos que esperar alrededor de 6 a 7 meses para poderlos conectar. Tenemos 5 pacientes ya conectados, de los cuales tienen en promedio una escala de Wexner de 6. Su calidad de vida es bastante buena, ellos se expresan, están satisfechos con la cirugía. La mayoría quedan con incontinencia gas, algunos accidentes, pero ninguno usa pañal y ninguno usa protector, y todos se reincorporaron a su vida normal. Y bueno, tenemos pendientes todavía otros cierres de ileostomías, y aquí con el doctor Gonzalo Hagerman vamos a iniciar un protocolo para evaluar de forma objetiva la función de estos pacientes con manometría, ultrasonido 3D, electrofisiología, inclusive hacerles estimulación del tibial posterior para ver si logramos todavía mejorar un poco la función. Entonces, para preservarlo, pues se recomienda llevar alta dosis de radiación. Como les mencionaba, la decisión si conservamos o no el esfínter después de la quimio-radio. Hay que aceptar márgenes distales menores y bueno, pues yo creo que es una alternativa a las restricciones anteriores ultrabajas, que son a veces tan complejas, y podemos lograr con esta técnica una mayor preservación de esfínter sin comprometer los resultados oncológicos, aunque obviamente habrá que esperar nuestros resultados a largo plazo y ver que sean similares a lo que se reporta en la literatura, sin que aumentemos nuestro porcentaje de recurrencia local. Y bueno, muchas gracias. Esta, no sé si la alcancen a ver, la conocimos ayer, es Valkyria, una changuita que estaba ahí en el lago dándonos su mejor cara. Le
comentaba el doctor Gonzalo Feberman que no era una buena candidata para cirugía transanal. Y para concluir, pues los invitamos en el Instituto Nacional de Cancerología, que estas son nuestras nuevas instalaciones. Tenemos un poco más de un año ya en este nuevo edificio y los invitamos a todos a nuestro cuarto curso Taller Internacional de Mínima Invasión en Cirugía Oncológica. Muchas gracias.